Bueno, buenas tardes. La idea del video de hoy es hablar un poquito de las representaciones sociales desde diferentes autores, tomando a Jodelet, a Moscovici, a Robert Ford y también vamos a mencionar una investigación de Castorina y Barreiro, investigadores del CONICET. Bien, bueno, ¿cómo podemos definir a las representaciones sociales? Las podemos definir como un conjunto organizado de nociones, de pensamiento variado, que nos permiten en nuestra estructura dar cierto sentido a lo inesperado. Este concepto de representaciones sociales, como bueno, varios autores, como estos autores lo mencionan y coinciden, ha pasado por diferentes disciplinas, desde la historia, la antropología, la psicología infantil y llegando a la psicología social, principalmente de la mano de Serge Moscovici. Hay, bueno, muchas formas de definirlas. Las que le dije anteriormente es una. También podemos decir que las representaciones sociales intersectan tanto lo ideológico como lo social, ¿sí? Porque son nuestras formas de dar un sentido a la realidad, pero a la vez esta realidad obviamente tiene que ver con lo social, está basada en lo social y a veces estos sentidos, estas representaciones que nosotros tenemos coinciden con otros. Las representaciones sociales están nutridas del sentido común, ¿sí? Lo que no quiere decir que no se pueda darle un estatus de cientificidad, ¿sí? Entonces, por ahí resulta conveniente pensar en que este concepto viene desde la época de Durkheim, de cuando habló desde representaciones colectivas y en donde en realidad hablaba de formas más que nada generales de dar un sentido a la realidad, pero que tenían un carácter quizás más estático. Moscovici luego las define como con cierto dinamismo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Estas representaciones no son estáticas en nuestro caso, sino que van variando de acuerdo a nuestras concepciones, de acuerdo a los diferentes momentos de nuestra vida, a las diferentes formas que tenemos de ir aprendiendo la realidad. Entonces no nos tenemos que quedar con que es un concepto cerrado, ¿sí? También podemos hablar de las representaciones sociales como algo que está en lugar, como que está sustituyendo, como que está volviendo a representar, ¿sí? Es como volver a presentar la idea que yo tengo acerca de algo. Siempre acá interviene la cuestión semiológica, podría decirse, de que hay una determinada figura y a esa figura yo le agrego un determinado sentido. Entonces, ¿por qué hablamos también de esta intersección entre lo psicológico y lo social? Porque está mediada por nuestra actividad cognitiva, porque tiene que ver con nuestros aspectos significantes, porque tiene que ver con nuestra formación discursiva, porque tiene que ver con el intercambio social del sujeto, tiene que ver con la relación de los integrantes de determinados grupos que conciben esas representaciones sociales y que hacen que también se diferencien de otras y que a la vez se puedan nutrir entre sí, que pueda generarse una diversidad. Hay dos conceptos que son importantes mencionar cuando hablamos de las representaciones sociales. Uno de ellos es el concepto de objetivación, que claramente lo define Denis Jodelet.
que es lo que tiene que ver con ese proceso cuando nos encontramos con lo externo, cuando nos encontramos con algo nuevo. ¿Cómo lo vamos aprendiendo? ¿Sí? Primero pasamos por un proceso donde objetivamos, donde nos encontramos con algo que está afuera, donde desde acuerdo a nuestras percepciones los empezamos a interiorizar, en donde de acuerdo a nuestras formas que hemos ido aprendiendo, lo vamos agregando a nuestro núcleo figurativo, pero en realidad vendría a ser a nuestra estructura conceptual y lo vamos relacionando con otras cosas. Eso que era objetivo en algún sentido porque estaba afuera, lo pasamos a naturalizar en algún momento, ¿sí? Hasta que se produce la aparición de algo nuevo o extraño, hasta que surge otra extrañación. Pero mientras tanto, pasa a ser parte de nosotros, pasa a ser conocido y lo interiorizamos, fíjense, mediante el sentido común. Después nos encontramos con el otro concepto que es el concepto de anclaje. El concepto de anclaje tiene que ver con el enraizamiento social de la representación, cuando esa representación circula socialmente, cuando ese significado ya no es solo mío, sino que es mediado por una mayoría. Tiene que ver realmente con esto, el anclaje. Después, bueno, hasta que también surge un nuevo conocimiento social y lo vamos aprendiendo nuevamente. Bueno, no quiero hacer esto una cuestión muy extensa. La idea también es diferenciar un poco las representaciones sociales de lo que tiene que ver con la ideología y con la ciencia y ver de qué manera se vinculan. El texto de Castorina y Barreiro por ahí intenta definir un poco esto, ¿sí? Cuando hablamos de ideología, hablamos de un sistema de creencias cerrado, que es legitimador de determinadas relaciones de poder. Y cuando en realidad hablamos de las representaciones sociales, las cuales están impregnadas del sentido común, las ideologías también lo están, pero tienen un carácter más estático, nos encontramos que son diferentes formas de aprender la realidad, pero que las mismas pueden ir variando y que está bueno que estemos abiertos a esas diversidades de representaciones sociales que podemos tener, digamos. El concepto de representaciones sociales que aparece en auge en la década del 70, justamente viene con la declinación del modelo estímulo-respuesta, de lo que tenía que ver con lo mecanicista, con lo tradicional. Entonces, más allá del dinamismo, también otra característica de las representaciones sociales es que median la comunicación social constantemente y que tienen una aproximación, tienen un horizonte ideológico, pero la ideología puede ser solo una parte, ¿sí? Las representaciones sociales tienen que ver con las creencias ideológicas, con las diferentes creencias ideológicas del saber cotidiano, pero no son solo eso, es algo más amplio, es nuestra manera de apreciar la realidad. Tiene que ver con el modo de ver las cosas, como con algo que también de acuerdo a las representaciones que tenemos determinamos nuestro comportamiento. Tiene que ver con la comprensión de fenómenos sociales, con la comprensión de nuestras propias vivencias. Entonces, por ahí es oportuno diferenciar esto y no caer en la ideología. La ideología Gramsci la denominaba como parte de la hegemonía y acá no es esto, acá no hay
representaciones sociales hegemónicas, sino que hay una pluralidad. Desde partir del hecho de que es un concepto transdisciplinario, sabemos que hablamos de cierta pluralidad. Con esto que quiero decir que por ahí está bueno pensar bueno, cómo las representaciones sociales han ido, en relación a diferentes temáticas, han ido variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto nos muestra un poco el texto de Robert Farr, donde tiene ejemplos de diferentes investigaciones, de diferentes concepciones de la salud, de la enfermedad, de la salud mental, de la locura, entre comillas. Entonces esto es importante pensarlo, podemos pensar en las representaciones sociales, y yo en este caso voy a traer el tema de la sexualidad, cómo se concebía la sexualidad antes, cómo se concibe hoy, partiendo de la base de que hoy en día hay tratados internacionales, nacionales y provinciales, tenemos leyes, legislaciones para trabajar el tema de la educación sexual integral, que la denominamos así. Antes era solo educación sexual y caía en una cuestión más que nada biologicista o biomédica, o también podría decirse moralizante, de esto hay que hacer o hay que cumplir con determinadas cosas para vivir la sexualidad de determinada manera. Entonces está bueno pensar qué concepciones de la sexualidad había antes, tomando como ejemplo la sexualidad como podemos tomar cualquier otro tema, y pensar qué concepción tenemos hoy en día de la sexualidad. Pensar en que hoy en día tenemos leyes desde las cuales tenemos que enseñar que es un derecho y una obligación impartir educación sexual integral. Pensar cómo se tomaba antes esto, que solo a veces se daba educación sexual cuando los chicos estaban próximos a la adolescencia, ya eran adolescentes, creyendo que era el momento de pubertad en el que se tenía que hablar, y no que es algo que es un proceso, que nuestra sexualidad tiene que ver con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, con esto de la perspectiva integral que hablamos hoy en día, que no solo caemos en lo biológico o en lo médico, sino que hay un montón de cuestiones para tratar, para trabajar. Entonces un poco me gustaría pensar el concepto de relaciones, de representaciones sociales en torno a la sexualidad y reflexionar sobre esto. Les dejo la inquietud.